Hombre de valor. Líder y estratega. Le puso fe a su pasión. Y decidió cumplir con su misión. Nehemías. Bueno, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, seguimos, como dijo Pili, en el segundo mensaje de esta serie que hemos creado que se llama Nehemías. Una serie basada en este personaje bíblico del Antiguo Testamento, un libro, tiene su nombre. Un hombre sin duda que fue usado por Dios en la historia de la salvación de su pueblo de Israel y que tiene mucho que enseñarnos, o Dios tiene mucho que enseñarnos a través de él, de lo que pasó y de la historia que se entreteje y que ya hemos comenzado el domingo pasado. Pero permítame comenzar con la siguiente imagen. Ayúdenme con la imagen, por favor. Eso. Todos conocen este cuento, ¿cierto? Clásico de la literatura infantil, pues no es muy latino que digamos, americano, pero es un cuento que todos hemos escuchado. Los tres cerditos. Es que hace poco encontré a mi chiquita Isabela en el dispositivo Alexa escuchando el cuento y me llamó la atención porque hace rato que no lo oía. Y básicamente, ¿de qué se trata? Hay tres cerditos, tres hermanitos y un lobo feroz que se los quiere comer. Entonces estos cerditos deciden, ¿por qué no construimos cada uno una casa y así nos protegemos? Y los tres hermanitos actúan de manera diferente. El menor, cero previsivo, cero planeación, la fácil, dice, no, yo voy a construir una casita de paja. Y entonces la construye así fácilmente y se va a jugar. El segundo, el del medio, de pronto dice, no, yo de paja tampoco, pero voy a utilizar madera. Entonces construye la casa con la madera, pero apenas ve que su hermanito menor está jugando, eso ahí no es muy diligente en lo que tiene que hacer, sale a jugar y deja eso ahí más o menos. Pero el tercer hermano, el mayor, él sí muy previsivo, planea, diligente y se pone manos a la obra y construye la casa. ¿En qué material? Ladrillo, una muy buena casa. Sucede entonces que un día el lobo, ¿se acuerdan? Viene y se los va a comer, los quiere perseguir y entonces empieza a perseguirlos y primero llega a la casa de paja, sopla y la desbarata. El hermanito entonces corre donde el del medio, llega el lobo, también sopla y no tan fácil como en el de paja, pero también sin ningún problema destroza la de madera. Y por último llega entonces a la de hermano mayor, la de ladrillo, y ya el soplo no le sirve. El lobo está pensando, bueno, ¿de qué manera me meto a la casa? Ve que hay una chimenea, se sube a la chimenea, pero el hermano mayor es que ese cerdito sí era previsivo. Él dijo, yo ya sé que el lobo podía hacer esto, prende la chimenea, cuando el lobo cae, se quema, sale corriendo, se salvan los cerditos y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Un clásico. Ahora, quiero recordar esta historia y me pareció interesante escucharla nuevamente porque es una historia que le enseña a los niños, pero también nos enseña a todos nosotros la importancia de ser previsivos, de planear, de ser ordenados, de ser diligentes para lograr los sueños, los propósitos que tenemos en la vida. La importancia de ser previsivos. Y es que el punto es este: de la misma manera, en la vida, en nuestra jornada de fe, en nuestro intento por conocer a Dios, hacer su voluntad en nuestras vidas, vivir sus propósitos, muchas veces nos pasa lo de los dos cerditos menores. Que nos planeamos, no organizamos, no somos previsivos, queremos que Dios haga cosas en nuestras vidas, en la vida de otros, pero no hacemos lo necesario. ¿Les ha pasado a veces que uno tiene sueños, quiere hacer cosas, pero no hace lo que tiene que hacer? De pronto es el anhelo de querer fortalecer tu relación con Dios. Y tú dices, Dios, yo quiero estar mejor contigo, pero solo se queda en un deseo ahí en el corazón, pero no tomas medidas y no haces cosas para que eso suceda.
De pronto es un mal hábito que hay en tu carácter, un pecado que sabes que no está bien. Y tú eres consciente y hasta le oras a Dios, pero en eso se queda y no tomas acciones concretas. De pronto es el anhelo de que otras personas conozcan de Dios, de invertir tu vida en otros, pero no haces lo que debes hacer. Ahora, yo no sé qué desafíos de fe enfrentes. Ayúdame con la siguiente imagen. No sé qué desafíos de fe estés enfrentando. Pero lo que quiero decirte es que Dios quiere que hagas mucho más que solo orar, porque orar es el primer paso, pero tú y yo estamos invitados a unirnos a los planes de Dios en nuestras vidas y ponernos manos a la obra. ¿Qué desafíos estás enfrentando de fe? ¿Cómo poder cumplir esos sueños, esos anhelos que Dios ha puesto en tu corazón? Bueno, de eso trata esta serie, de eso trata el mensaje de hoy. ¿Y qué tal si nos ponemos manos a la obra? Así que parte de lo que quiero que podamos ver es que en la historia de Nehemías encontramos muchos elementos que nos van a permitir descubrir esto que está sucediendo. Algo de contexto. Recordemos que Nehemías sirvió a Dios en la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Jerusalén, recorderis, fue destruida, sitiada por el imperio de Babilonia 70 años antes. Y está destruida como Dios lo había dicho a través de los profetas. Y fue algo terrible. Sin embargo, pasan 70 años y ya el imperio de turno no es el de Babilonia, sino es el imperio persa. Y Dios tiene planes para reconstruir nuevamente Jerusalén y planes con el pueblo de Dios. Podemos ver en 2 libros, el libro de Esdras y Nehemías, que en la Biblia hebrea, en el Tanaj, es uno solo. Y en este libro podemos ver cómo Dios levanta 3 personajes. Uno es Zorobabel, quien lo que hace es reconstruir primero el templo de Jerusalén. Luego Dios levanta a Esdras, quien invita al pueblo a volver a la ley de Dios, que es como la constitución religiosa, política del pueblo, restaura la vida en comunidad. Y por último entonces levanta a Nehemías, que es el encargado de reconstruir las murallas. Dios escoge a Nehemías y obra en su vida para cumplir los propósitos que tiene a través de él en el pueblo. Hace 8 días, en el primer mensaje de esta serie, Joaco nos habló acerca de cómo Nehemías, a través de un hermano, escucha la situación tan paupérrima en la cual se encuentran sus compatriotas allá en Jerusalén y la situación de lo derrumbada que está la ciudad y la muralla. Y Nehemías se duele y entonces vimos cómo Nehemías fue retado a salir de la zona de confort, igual nosotros. Y salió de la zona de confort cuando se identificó con lo que estaba pasando. Dijo, wow, esto que está pasando allá, yo no puedo ser indiferente. Y no solo se identificó con la necesidad del pueblo y la situación, sino invocó a Dios y dijo, Señor, haz algo por favor. Y tercero, dijo, y Señor, haz algo también implica decirte, aquí estoy yo, me dispongo para que tú obres en mi vida, para si tú quieres que yo haga parte de esto, aquí estoy yo. ¿Qué hizo Nehemías? ¿Cómo actuó? ¿De qué manera se desarrolló todo esto? Bueno, de eso empieza a tratar el capítulo 2. Así que ¿qué tal si abrimos nuestras Biblias, nuestras aplicaciones en Nehemías capítulo 2? No vamos a leerlo todo, se los voy a ir contando, relatando, vamos a detenernos en algunos versículos, pero la historia es fascinante, fascinante. Comienza el relato entonces ubicándonos, la siguiente imagen por favor, ubicándonos en el mes de Nisán del año 20 del reinado de Artajerjes. Nos ubica Artajerjes, rey persa. Y esto es muy interesante porque han pasado aproximadamente 5 meses entre el capítulo 1 y el capítulo 2. El capítulo 1 comienza diciendo que en el mes de Kisleu. El capítulo 2 dice que en el mes de Nisán, es decir, de noviembre a diciembre, abril y mayo. Han pasado más o menos 6 meses. Desde que Nehemías se enteró de la situación de su pueblo, desde que se dolió y oró a Dios y se puso a disposición. Él lleva estos 4 o 5 meses orando y esperando a Dios. Ahora, recordemos que Nehemías es el copero del rey. Él es el encargado de probar las bebidas del rey, las bebidas que él toma y con su vida comprobar
que no están envenenadas. ¿Sí? Así que él es un funcionario muy cercano al rey, de mucha confianza. Y ocurre que ese día en especial, Nehemías se encuentra muy triste. Tan triste por todo lo que está pasando en su pueblo, por la ciudad, que cuando le sirve vino al rey, el rey se da cuenta que algo le está pasando a Nehemías. Y es que el rey conoce a Nehemías. Nehemías está todo el tiempo al lado del rey. Hay una relación cercana. Y entonces este se da cuenta que algo le pasa y le pregunta: ¿qué te pasa, Nehemías? Porque no te ves enfermo. Lo que tú tienes no es que estés enfermo. Esa cara triste me dice que tú, Nehemías, debes estar preocupado. ¿Qué es lo que te preocupa? Y dice el texto que Nehemías sintió mucho miedo en ese momento, porque en ese entonces, delante del rey, una persona no podía tener una cara larga de tristeza. El rey es la persona más importante. Todos los que están alrededor del rey tienen que estar felices, contentos. Así que él sintió mucho temor porque no era permitido mostrarse triste delante del rey, y eso podría literalmente costarle la vida. Sin embargo, Nehemías se llena de valor y se encomienda a Dios, porque sabe que Dios está abriendo la oportunidad por la cual él ha venido orando todos estos meses. La posibilidad de decirle al rey lo que está pasando con su ciudad, lo que él ya ha venido orando y planeando con Dios durante ese tiempo. Y entonces, Nehemías, habiendo planeado todo y habiéndose preparado para ese momento, él dice: aquí voy, Señor. Se la suelta y le dice: la verdad, sí, rey, estoy triste. Pues quiero contarte que la ciudad donde están las tumbas de mis antepasados está en ruinas, y sus portones y sus murallas han sido destruidas por el fuego. Y si ustedes se dan cuenta, Nehemías no le dice, es que no le habla directamente de Jerusalén, porque de pronto puede ser contraproducente, sino que apela a algo que culturalmente era muy importante para ese entonces, para esa cultura: los antepasados. Y el rey, curiosamente, no le responde con sospecha o enojado, que podría ser, ni siquiera indiferente, sino por la gracia de Dios le responde con un genuino interés a través de la siguiente pregunta. Yo quiero que veamos la pregunta que le hace el rey a Nehemías. Le dice: ¿qué quieres que haga? En otras versiones: ¿qué puedo hacer por ti, Nehemías? Y dice entonces que Nehemías oró al Dios del cielo. Y yo no creo que Nehemías le hubiera dicho: rey, espérese un momentico, necesito orar. Sino esas oraciones que tú haces mentalmente: Señor, respáldame. Y entonces miren lo que le dice en el versículo 5. Le respondió Nehemías: ok, sí, si a su majestad le parece bien, y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis antepasados. Yo creo que el rey lo miró un poquito sorprendido, con sorpresa, pero con ese interés, y entonces le hace la siguiente pregunta y le dice: ok, entonces, Nehemías, ¿y cuánto va a durar tu viaje? ¿Cuándo regresarás? Es decir, lo que le está diciendo es: Nehemías, ¿y cuál es el plan? ¿Tienes un plan? Y Nehemías estaba listo. Nehemías estaba listo, preparado, y le propone un plazo. Ayúdame con la siguiente. Le propone un plazo y el rey aceptó enviarlo. Ese es un momento tremendo, muy, muy, muy especial, porque Nehemías fue muy inteligente. Si ustedes se dan cuenta, él no solo quería que el rey lo dejara ir a cumplir su propósito, sino él quería que Dios lo enviara. Él no dijo: déjame ir, sino envíame. Porque es muy diferente, o era muy diferente, que Nehemías simplemente se fuera para cumplir con sus propósitos, a que el rey lo enviara y ese envío fuera parte de una misión estatal. Es decir, Nehemías comprometió al rey en ese momento. Y de paso se aseguró de varias cosas que iba a necesitar. Por ejemplo, Nehemías, si ustedes siguen leyendo, parte de lo que hace, le pide al rey algunas cartas para los gobernadores de las provincias por donde él tiene que pasar, para que no le pongan problema en todo el trayecto. También le pide una carta para el guardabosques del rey, para que le dé toda la madera que necesita para la reconstrucción de los portones, de la muralla y aún de su propia casa.
Y no bastando con eso, el rey nombra a Nehemías gobernador y lo envía con un séquito, con un ejército, con oficiales, con armada para que proteja a Nehemías durante todo el camino. Así que Nehemías fue diligente y ordenadamente lo planeó todo. Y aunque fue así, algo que es increíble y creo que nos enseña mucho es que nunca, escúchenme bien, él nunca dejó de confiar en el respaldo de Dios. De hecho, lo reconoció cuando todo se dio. Miren lo que dice el versículo 8. Ayúdame con la interior. Eso. Dice, y él dice, y el rey accedió a mi petición porque Dios estaba actuando a mi favor. ¿Se acuerdan que en el capítulo 1 él le pidió a Dios y le dijo, por favor, dame gracia delante del rey? En este momento dice, yo reconozco que todo eso se dio no por toda mi planeación, sino porque Dios estaba a mi favor. Nehemías entonces sale de viaje, hace todo el recorrido, llega a Jerusalén y lo hace sin hacer mucha bulla, sin llamar demasiado la atención. El primero recorre la ciudad, la inspecciona, reconoce el estado de las murallas, toda la situación, toda la necesidad. Y luego, con humildad, reconoce que esa obra es algo que él no puede hacer solo, sino que él necesita de otros. Así que se gana el derecho de ser escuchado y se acerca a todos sus paisanos, a todos los judíos, a todas las autoridades tanto religiosas como civiles, a todos los expertos en construcción y les dice lo siguiente. Ahora sí, ayúdame con la siguiente. Ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Así que vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burla de nosotros. Siguiente. Entonces dice que Nehemías les contó cómo la bondadosa mano de Dios había estado con él y le relató lo que el rey le había dicho. Yo creo que Nehemías les dijo, miren, pasó esto, mi hermano me contó y oré 4 meses esperando que el rey se diera la oportunidad y sucedió y el rey me escuchó y me preguntó, y imagínense, y me dio provisiones y me envió un ejército y les contó toda la historia. Y entonces después de eso, al oírlo, todo el pueblo exclamó, manos a la obra, y comenzaron la reconstrucción. Ahora, no todo fue tan fácil. No todo se le dio tan fácil a Nehemías, porque que Dios respalde no significa necesariamente que no se presenten obstáculos y problemas. Miren lo que dice el versículo 10. Dice, pero al oír que alguien había llegado a ayudar a los israelitas, Sanbalat, el horonita, y Tobías, el siervo amonita, se disgustaron mucho. Y miren lo que dice el versículo 19, nuevamente. Sanbalat, Tobías y ahora alguien más, Gesén el árabe, se burlaron de ellos. ¿Cómo responde Nehemías a esto? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues hasta ahí llegó hoy, porque eso lo van a escuchar en las próximas dos reuniones, el próximo domingo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, esta es una historia fascinante, tiene muchos elementos, vale la pena que ustedes la lean, escudriñen la escritura, la palabra, pero aunque puede ser muy interesante, ustedes se pueden estar preguntando, ok, Juanfe, muy chévere, muy especial la historia, pero ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con nuestras vidas? Bueno, yo quiero que extraigamos 3 principios que nos enseña esta historia. Porque cuando tú y yo estamos enfrentando los diferentes desafíos de fe que tenemos en la vida, esas murallas que se han caído en diferentes áreas de nuestra vida, de la vida de otros, de nuestra sociedad, y cuando quisiéramos reconstruirlas, quisiéramos poder vivir y cumplir la voluntad de Dios para nosotros, el primer principio que tenemos que tener claro es el siguiente, y es que orar y esperar van de la mano. Orar y esperar van de la mano. Porque si ustedes recuerdan la historia de Nehemías, ¿cuánto tiempo oró? Como 5 o 6 meses. Él oró
5, 6 meses. Y esperó pacientemente hasta que Dios respondiera. Santiago, el hermano de Jesús, en la carta que escribe, capítulo 4, versículo 3, dice que muchas veces nosotros no obtenemos lo que pedimos en oración porque pedimos mal, porque pedimos con malas intenciones, porque pedimos basados en nuestros propios deseos egoístas. Así que cuando oremos tenemos que estar seguros, tenemos que asegurar que tú y yo estamos alineados a la voluntad de Dios. Que estamos orando algo que en verdad está en el corazón de Dios, porque muchas cosas que oramos de pronto no son la voluntad de Dios. Y tú te preguntas, bueno, pero Dios, ¿por qué no me contesta? Bueno, no te contesta porque es que Dios no va a permitir eso en tu vida. Eso no te beneficia, eso no te hace bien, no le hace bien a las personas que están a tu alrededor. Orar significa creer que Dios, yo quiero hacer tu voluntad, no la mía. Yo quiero hacer tu voluntad, no la mía. Y eso entonces implica cederle el control a Dios, implica decirle, Señor, tú decides, tú mandas, tú tienes el control. Lo vamos a hacer no solo buscando tu voluntad, sino también a tu manera, no a mi manera, en tu tiempo, no en mi tiempo, basado en tu carácter bueno y justo. Porque cuando tu deseo y la voluntad de Dios se unen en uno solo, wow. Por eso debemos abandonar esa tendencia de querer controlar todo y a todos, porque confiamos en Dios y por eso entonces podemos y debemos esperar con fe. Porque Dios nos ama. Así que escúchame bien. Si tú llevas orando por algo hace mucho tiempo y sientes que pareciera que Dios no responde, no dejes de confiar en Dios. Dios te escucha, Dios no te ha abandonado. Eso que Dios ha puesto en tu corazón, eso que tú tanto anhelas, confía en Él, confía que su tiempo Él obrará. Confía en que Él está obrando. Ahora, solo te pido que mientras esperas estés preparado, porque el segundo principio que encontramos en esta historia es el siguiente, y es que fe, ayúdame con la imagen, fe también es planificar y actuar. Porque Nehemías, claro que oró y esperó con fe, pero todos podemos ver que hizo más que eso. Es decir, él había estado haciendo algo más que solo orar durante esos 5 meses. Él se preparó diligentemente para que cuando Dios respondiera, cuando las cosas se dieran, él ya estaba preparado. Él incluso previó las posibles conversaciones y preguntas que el rey le podía hacer. Él sabía cómo hablarle al rey, él sabía qué decirle, le dio un plan de acción con tiempos, con recursos y todo lo necesario para poder lograr el objetivo de ir a Jerusalén y reconstruir las montañas. Planeación, previsión. Y no solo planeó y previó, él también actuó, porque cuando se dio la oportunidad, ¿qué hizo? Viajó diligentemente hasta Jerusalén. Y allá, ¿qué hizo? Reconoció el terreno, inspeccionó la situación, organizó a la gente, la inspiró y se puso manos a la obra. Así que, escúchame bien, el hecho de andar por fe no significa andar de manera desordenada y al azar. Esa visión que muchas veces es súper espiritualoide de no, confía en Dios, solo ora, pero no haz nada. No, Dios nos llama a que nos unamos a Él. Planear y prepararse en sí mismo es todo un ejercicio de fe, de confianza en Dios, de claro, Señor, tú harás lo imposible, pero yo haré mi parte, yo me esforzaré, yo seré diligente, pero confío en que tu Dios hará lo que parece imposible. Por tanto, las personas de fe necesitamos ser organizados, planear y ser diligentes. Las dos cosas van de la mano. Es como la historia del hombre, es una mala historia, pero se las voy a contar. Del hombre que está orando a Dios para ganarse la lotería. Por eso digo que es mal. Pero ora y lleva orando hasta que Dios dice no, o sea, ¿cómo le ayudo? Y entonces Dios se le aparece y le dice, bueno, está bien, yo te puedo ayudar, pero cómprala. O
¿sí? Compra el ticket, ¿sí? Y muchas veces nos pasa de la misma manera. Tenemos que comprar el tiquete, tenemos que hacer nuestra parte. Así que te pregunto, además de orar y esperar con fe, piensa en tu vida, piensa en esas áreas que tú sabes que Dios quiere reconstruir, esas áreas que están caídas, esas áreas donde tú quieres ver la voluntad de Dios. Además de orar y esperar, piensa cómo debes prepararte y qué debes planear para hacer frente a los desafíos que tienes y para cumplir la voluntad de Dios en las diferentes áreas de tu vida. Porque de pronto eso significa prepararte y tomar medidas prácticas, pasos de fe para tener tiempos con Dios. ¿Tú quieres mejorar tu relación con Dios? Eso no va a pasar solo. Tienes que programarte, tienes que poner en tu calendario, en tu agenda tiempo con Dios, tienes que inscribirte a algún curso de la Biblia, tienes que ir a un grupo. ¿Qué planes? ¿Cómo te vas a preparar para que eso suceda? ¿Estás lidiando con un pecado, con un mal hábito? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué restricciones te vas a poner? ¿A qué sitios no vas a ir? ¿Qué programas no vas a frecuentar? ¿Qué conversaciones no vas a escuchar? ¿Cuál es tu parte? ¿Quieres que un amigo, un familiar, tu hijo, qué sé yo, conozca del Señor? Ora por él, pero invierte en esa relación, saca tiempo con esa persona para que cuando se dé la oportunidad, tú estés preparado. De pronto es un viaje que quieres hacer, una mudanza, un cambio de vida, de pronto te quieres casar, es un cambio de empleo, un emprendimiento. Ora, confía en Dios. Si estás seguro que esa es la voluntad, pero prepárate, seamos diligentes. Seamos diligentes. Recuerden, fe también es planificar y actuar. Manos a la obra. Por último, el tercer principio que podemos aprender de esta historia es que cuando estamos en esa situación debemos esperar oposición. Sin embargo, no se vayan a perder los próximos domingos. Vamos a ver esto en las siguientes sesiones. No se la vayan a perder. Conclusión, permítame cerrar diciendo lo siguiente y cerrar con esta historia. Imagínense que habían dos hombres, dos campesinos. Ambos necesitaban que lloviera para poder sembrar y recoger la cosecha. Sin embargo, los dos van a Dios en oración y piden a Dios por la lluvia. Pero uno piensa que es una pérdida de tiempo empezar a trabajar la tierra y preparar si no ha llovido. En cambio, el otro campesino empieza a preparar la tierra, sobre cuál Dios envió la lluvia. Y eso fue lo que en alguna ocasión nos pasó con Mafe, con mi esposita, cuando nos íbamos a casar. Teníamos todos los anhelos de casarme, creíamos y teníamos la convicción de que era el paso de fe que teníamos que dar en ese momento, pero la situación no estaba tan dada, ¿cierto? La lluvia faltaban un par de elementos, provisión, algo de trabajo, algunas situaciones, pero decidimos creer que eso era lo que Dios tenía para nosotros y entonces empezamos a planear y nos organizamos y planeamos la boda y qué tiene que pasar y hicimos esto y esto. Y Dios honró esa decisión en fe, porque a su tiempo mandó la lluvia representada en trabajo, en provisión, en diferentes elementos. Y gracias a eso hoy podemos ser la familia que somos, podemos también estar acá. Soñemos grandes cosas para Dios y emprendamos grandes cosas para Dios. Él te va a respaldar, Él te va a acompañar. Permítame concluir con la siguiente frase. Hemos dicho entonces que si queremos hacer la voluntad de Dios y participar de su obra en nuestras vidas y la vida de otros, no solo debemos buscar a Dios orando y esperando con fe, sino también debemos planear con orden, involucrar a otros y ponernos manos a la obra. Hagamos nuestra parte, que Dios se encargará de la suya, que Él hará lo imposible. Acompáñenme a orar, invito a los chicos de la música que pasen. Dios, venimos delante de ti, queremos darte gracias por esta historia y la manera como a través de ella nos retas, nos inspiras. Gracias porque tú
tú eres real en nuestras vidas y te duele aquellas áreas donde parece que nuestras murallas están destruidas, Señor. Áreas de nuestro carácter, de nuestras relaciones interpersonales, aún de la sociedad. Señor, y tú nos invitas a participar contigo de tus propósitos, de esos propósitos de reconstrucción, tu voluntad en nuestras vidas y a través de ellas, Señor. Y hoy queremos una vez más decirte que nos unimos a lo que tú tienes. No queremos perdernos nuestro lugar en lo que tú tienes para hacer en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en Colombia, en el mundo. No queremos perdernos. Nos identificamos con lo que está pasando y te decimos, aquí estamos. Pero no solo lo hacemos de manera religiosa, Señor, sino queremos ponernos manos a la obra. Queremos prepararnos, queremos hacer nuestra parte, ser diligentes, Señor. Reconociendo que no es por lo que nosotros podemos hacer, sino porque tu mano está con nosotros, Dios. Gracias, Señor. Yo quiero que usted ore ahí, cierre los ojos en este momento y que esta sea una oportunidad para usted decirle qué áreas en su vida usted quiere que el Señor intervenga, de sus seres queridos. Ore ahí en su corazón a Dios. ¿Qué situaciones usted piensa que Dios no está respondiendo? Que Dios está en silencio, que en medio de la espera usted está desesperando. Dígale, Señor, vuelvo a confiar en ti, confío en que tú tienes el control. Y en la espera ayúdame a hacer mi parte, confiar en ti y ponerme manos a la obra. En tu nombre oramos. Amén.